¿Yo estoy haciendo justicia? Para mucha gente sí. ¿Sí? ¿Crees que sí? No lo sé. Será como dice Arcadi, que es muy gracioso, dice, no, si yo no es amor a la verdad, es que a mí la verdad me pone. Hay cosas que uno, probablemente por acumulación de circunstancias, las va viendo claras a lo largo de la vida, ¿no? Y yo pues he ido viendo claras una serie de cosas y las veo clarísimas, es que las veo. Vamos, tan claras las veo que las preveo y no me equivoco. Y entonces, pues hay que contárselo a tus semejantes, supongo yo. O sea, yo escribí Imperiofobia convencida de que lo que yo veía, que lo veía muy claro, no le iba a interesar a nadie. Uno, no le iba a interesar a nadie. Dos, yo no iba a ser capaz de hacerme entender. O sea, yo puse todo de mi parte para hacerme entender, pero estaba segura de que no. Y por alguna razón, pues abrí huecos. Y entonces, pues creo que debo seguir intentando explicarme. Y a lo mejor no sirve para nada, pero a lo mejor sirve para algo. No lo sé. El nacionalismo es, por definición, una tendencia centrífuga que procura dividir. Por definiciones siempre son así. Buscan enemigos y construyen a partir de la división y los enfrentamientos. El nacionalismo no tiene patria, ¿vale? Es internacional. Simplemente anida en un territorio y lo coloniza. Para el nacionalismo, Cataluña es irrelevante, en realidad. Podría colonizar cualquier otro territorio y actuaría de exactamente la misma forma. Es falso, no aman Cataluña. Si la amaran, no querrían amputarle la mitad y no habrían machacado como han machacado a tantos catalanes. Buscarían una integración, buscarían una forma de convivir, que es lo que uno hace con las cosas que quiere, no perderlas, ni destrozarlas, ni destruirlas. Decir que lo que Rivera ha hecho, que no lo he visto, en Plataforma Ciudadana, y que lo que lleva haciendo Ciudadanos desde hace tantísimo tiempo, que es enfrentarse a ese cáncer que ha terminado colonizando las estructuras políticas de Cataluña, y que eso es nacionalismo español, eso es una burda falsificación, no merece ni refutación siquiera. Lo que estamos intentando, que es que somos la mayoría de gente que vive en este país, que no tenemos ningún problema en ser andaluces y españoles, murcianos y españoles, aragoneses y españoles. Yo no tengo ningún problema con el primer apellido mío, es catalán. No me lo quiero quitar. ¿Por qué? Los que podemos ser más de una cosa sin estorbar y sin destrozar, no podemos nunca ser iguales que aquellos cuyo único fin es simplemente dividir y anular todo aquello que no pueden controlar. Hay muchísimo. Ese relato es terrible. Fue más terrible en realidad. O sea, Ana de Sajonia tuvo varios intentos de suicidio hasta que finalmente consiguió morirse de muerte natural, ¿no? Y es una mujer completamente destruida en los últimos años de su vida, como cualquiera puede, o sea, verse a sí mismo si eres despojado, digamos, de tu patrimonio, de tus hijos y de todo, ¿no? Y finalmente confinada y encerrada, o sea, es una destrucción, digamos, premeditada, alusiones a su familia, a su madre, a su abuela, al matrimonio de Felipe de Hesse, Vígamo, etcétera, todo eso es cierto. Y hasta la boda oficiada por Martín Bucero también es cierto. Es decir, lo único no real, o sea, no verdad, son estos dos personajes que conversan en el jardín o en el parque, digamos, del castillo en esa mañana en que Ana de Sajonia sobrevive a uno de sus suicidios. Ese canto de la modernidad del protestantismo, pues es muy interesante comprobar, digamos, que su primer efecto fue absolutamente destructivo para las mujeres. Bueno, pues por la situación en la que el protestantismo dejó a las mujeres, que es que las dejó en la situación previa a la venida de Cristo. De nuevo, digamos, los hombres pueden despojarse de aquella mujer que les estorba para irse a por otra y dejarla en una situación de absoluta pobreza si quiere, o robarle los hijos si quiere. Se tardan siglos hasta que el divorcio no es legalmente regulado
y compensado, digamos, para que las mujeres no queden a los pies de los caballos. O sea, esto no es una década o dos, esto es una cosa tremenda. Todas esas mujeres a las que yo aludo ahí son seres humanos machacados, destruidos, o sea, como quedó Catalina de Aragón en el caso de Enrique VIII, o todas las esposas que Enrique tuvo, unas las asesinó, pero de otras se despojó, ¿no? Y dependiendo de si ellas, digamos, eran de familias muy buenas, o sea, poderosas, que las podían proteger, pero las que no tenían quien las protegiese, a los pies de los caballos. Sí, bueno, la Iglesia católica camina, según veo yo, hacia su propia destrucción, cuesta abajo sin freno, yo, encantada de destruirse, supongo. No lo sé, yo no lo comprendo. Yo la Iglesia católica empecé a estudiarla hace mucho tiempo con la misma curiosidad que estudiaba las otras. Y no soy capaz de entender por qué no se autodestruye, digamos. O sea, a partir de un cierto momento lo que tendría que hacer es diluirse, o sea, dejar de existir. O sea, ¿qué interés tiene en mantenerse como institución cuando se ha descafeinado completamente y realmente no mantiene diferencia apreciable con el protestantismo? Desde el Vaticano II prácticamente ninguna, con lo cual, ¿qué más da? Bueno, tiene buena prensa porque se la ha construido. Es que eso hay que construirlo. Lutero fue un buen criado al servicio de amos poderosos y sirvió, digamos, para proporcionar lo que fue la munición de un enfrentamiento por el poder en el Sacro Imperio que fue terrible. Provocó un cisma religioso de consecuencias, bueno, tremendas, que todavía están perfectamente vivas. La primera es la nacionalización de las iglesias. Es la primera vez en que el poder religioso se somete absolutamente al poder de los príncipes. La expropiación, como regímenes comunistas. Exactamente, Lutero protagoniza, digamos, la primera gran revolución en realidad. O sea, estamos acostumbrados a estudiar, digamos, el fenómeno de las revoluciones a partir de la Revolución Francesa. No es cierto, esta es la primera gran revolución. Y yo entiendo por revolución toda alteración social que lleva aparejada un latrocinio organizado. Eso es una revolución. Es decir, hasta no es revolución la violencia en la que no hay cambio en la propiedad, justificado ya sea moralmente, religiosamente o de la forma en que sea. Toda revolución viene siempre a cambiar de manos la propiedad. Esa es la realidad. En nombre de todos. En nombre del bien, del progreso, de Dios o de lo que usted quiera, del árbol de la esquina, de lo que sea. Pero yo justifico, digamos, esa enorme migración de propiedades de unas manos a otras. La primera gran revolución es la del protestantismo. La batalla de Frankenstein, eso es horroroso. Esto hay que entenderlo en el contexto tremendamente feudal que era el Sacro Imperio. El Sacro Imperio era una estructura débil, de poder, enormemente feudal, un feudalismo que ya se había superado ampliamente en la zona del Mediterráneo, en el sur, en el que de repente aparece un emperador que no por ser emperador del Sacro Imperio, sino porque tiene de su madre una herencia enorme y espectacular en la zona más rica, más moderna y que va por delante del resto de Europa. Está en condiciones de mandar más de lo que ha mandado ningún emperador desde el Barbarroja en el 12. Y decidido a introducir grandes cambios. Esos príncipes no están dispuestos a que les toquen, digamos, sus parcelas de poder. Un niñato a Habsburgo es una situación absolutamente inédita e inconcebible. ¿Por qué lo van a tolerar? Nos han enseñado que todo eso es un conflicto religioso. No, son conflictos de poder, tremendamente virulento. Claro, tú introduces de repente un torpedo en la línea de flotación del sistema molar europeo, que era lo que realmente en lo que se apoyaba Carlos V para intentar construir aquella especie de gran unión de norte y sur, etcétera, etcétera. Y a partir del momento en que tú cuestionas las normas básicas de convivencia y el catolicismo era una, anchas Castilla, es decir, ya tocamos todo. Y Alemania venía arrastrando un problema tremendo
el régimen feudal se está descomponiendo en Alemania, no se ha terminado de descomponer, hay masas de campesinos que quieren salir del régimen de servidumbre feudal, y en el momento en que tú cuestionas la sintaxis del poder, oye, esa gente aprovecha y dice, pues ya está, si aquí no se respeta a los curas, ni se respeta a la iglesia, ni se respeta a nada, pues yo ¿por qué voy a respetar a mi señor? Pues yo también quiero ser libre, pues yo también quiero derecho a mis tierras comunales. Pues yo, no, exactamente, entonces entra aquello de decir, no, este sí, pero tú no. Claro, esto hubo muchos clérigos que apoyaron estas rebeliones campesinas, que tenían más razón que un santo, es decir, o sea, tú te lees los artículos, digamos, de las reivindicaciones campesinas, son literales, o sea, están ahí, copiados tal cual. Las criaturas lo que quieren es derecho a ir por leña al bosque comunal, lo que quieren es poder cazar en las épocas de escasez. Son unas reivindicaciones que te hacen la idea de en qué situación estaban los campesinos alemanes, ¿no? Y a favor de esto, bueno, pues hubo clérigos, heréticos, digamos, cismáticos, que se pusieron del lado de los campesinos, y luego están los que triunfaron, que con la ayuda de Lutero y de los suyos consiguió aplastar aquellas rebeliones campesinas, que fue una sangría espectacular, o sea, una bestialidad, ¿no? Pero no las estudiamos, hemos decidido que todo fue gloria y maravilla. Lo bueno de Lutero es que escribía, y entonces uno no tiene que irse nunca a leerse la bibliografía de turno de Lutero, sino a Lutero, directamente, a él. Y ya está, ya nadie te lo tiene que retratar. Tú lo lees a él y él se retrata solo. En una biografía que hizo Taurus últimamente ya era el padre de la libertad de pensamiento, de la libertad religiosa, y también creo que era el padre de la libertad sexual. Ya eso ya era una última incorporación que había que hacer aproximadamente. Sí, es difícil encontrar a alguien más virulentamente fanático, ¿no? Y más compulsivamente antisemita, y además no disimula en ningún momento, es alguien compulsivamente todo, o sea, lo que en cada momento fuese, lo fue compulsivamente. A mí me da la impresión de que tenía una cosa esta ciclotímica, ¿sabes?, de que pasaba de etapas de exaltación, de bajones tremendamente depresivos, y así anduvo, digamos, toda su vida. No fue alguien con no, para nada una vida calmada y apacible, en armonía ni con su entorno, ni con Dios, ni con nada. Estuvo en un estado de conflictividad permanente. Tiene todo que ver, ese es mi pequeño homenaje cervantino. Nadie escribe en español sin hacerle el saludo al sol, ¿no? A Cervantes, que hay que hacerle el brindis. Yo creo que hay que hacerle el brindis porque, bueno, pues ya está, es el buque insignia, y además es extraordinario el buque insignia. O sea, podía ser una barquilla de mala muerte, pero no lo es el buque insignia del castellano. Es un tío fenomenal, él era fenomenal y su obra también fenomenal, ¿no? Y en todas las lenguas el Quijote se sigue editando y no pierde su brillo, no pierde su encanto, no pierde... Caray, eso es cuajar una faena de esas fenomenales. Bueno, yo es que no creo que en el catolicismo haya intrínsecamente nada que sea moralmente inferior, ni que el catolicismo lleve al atraso, ni que el catolicismo sea más intolerante, ni que el catolicismo en absoluto, o sea, pero que en absoluto. Eso es el resultado, digamos, de una puesta en escena extraordinariamente bien fabricada, contra la que la Iglesia Católica no ha hecho nada, y lo llevo reprochando, en predicación constante sobre este asunto, porque es indecente por parte de la Iglesia Católica haber dejado a los pueblos católicos. O sea, si ella optaba por no defenderse, tenía que haber pensado que los pueblos católicos los dejaba a los pies de los caballos, y ha actuado de esa forma, en gran parte cobarde, en gran parte complaciente, y buscando la recuperación de sus hijos pródigos, a sus buenos hijos, aquellos que permanecieron leales a la Santa Madre Iglesia, los ha abandonado. Y eso es tremendo, y a mí me duele muchísimo, porque creo que tiene consecuencias muy graves. Pero en sí misma la Iglesia Católica no ha sido
para nada ni fuente de fanatismo, ni de atraso, ni nada que se le pueda parecer. Y es solamente una cuestión de ponerse a investigar lo suficiente. Es decir que es que el desarrollo del capitalismo, como hace Max Weber, está vinculado al protestantismo. Hombre, no, el protestantismo trajo pobreza y fanatismo antes de traer prosperidad, y con esa misma regla de tres, el catolicismo también trajo prosperidad antes de traer lo contrario. O sea que si el pensamiento científico no es una falacia, mismas causas producen mismos efectos. Habrá que buscar las causas en otro sitio, pienso yo. Bueno, ¿crees en algo, no? Entonces, Yo creo en muchas cosas. por ejemplo, En el trabajo duro. Y ya últimamente con esto que le pasa a mis libros, en los milagros.